Buenas tardes, maestra. Que no me dejaba Entonces, entrar aquí a la página esta, pero ya. Bueno, comenzamos ya lo que es la unidad 3. Les pido el apoyo de activar las pantallas, por favor. ¿Cómo han estado? muy bien, maestra, gracias a Dios. Bien, maestra, ¿usted? También, gracias a Dios, trabajando. Bien. Okay. Nomás déjenme anotar la asistencia. Okay. Comenzamos con lo que es la unidad 3, de que tenemos ahí los temas en la plataforma. Nos menciona que al intentar hacer una evaluación precisa de la salud mental de una persona, tenemos que ver a qué tipo de estándares es el que se debe seguir la prueba o los procedimientos de evaluación. ¿Me apoyas, Leti, con lo azul, por favor? La evaluación de la información conduce... Ay, no le veo. Me sale un cuadro negro y no veo. Este es ya. ¿Ya? Ya. La evaluación de la información conduce a un psicodiagnóstico que involucra la descripción y elaboración de inferencias respecto al estado psicológico de un individuo. El psicodiagnóstico a menudo es el primer paso en el proceso del tratamiento. Para muchos psicoterapeutas es la base sobre la que se formula el programa de la terapia. Para llegar al psicodiagnóstico, el terapeuta intenta obtener una descripción clara de los patrones de conducta del cliente para clasificarlos o agruparlos de acuerdo con el cuadro de síntomas que emerja. Aquí, como ya lo mencionábamos la clase pasada, pues primero que hacer el diagnóstico para ver a qué tipo de problema nos va a llevar el resultado. ¿Me apoyas, Juanita, con esta, por favor? Voy, maestra, es que no alcanzo a ver muy bien. Confiabilidad y validez. La confiabilidad es el grado en el que un procedimiento o prueba, como una herramienta de evaluación o esquema de clasificación, arrojará los mismos resultados todas las veces y en las mismas circunstancias. En la confiabilidad que involucra consistencia interna, una medida se considera confiable si varias de sus partes arrojan resultados similares o consistentes. Kline 2005. Por ejemplo, si las respuestas a diferentes reactivos en una medida de ansiedad no se relacionan entre sí, los reactivos no son confiables porque pueden estar midiendo cosas diferentes, no solo ansiedad. Aquí, como nos mencionan, pues que obviamente que si el resultado pues no coincide con lo que debe de ser, pues obviamente no se tiene que aplicar otro método para ir delimitando a cuál es el tipo de problema que tiene. Continúa la diapositiva, Juanita. No activaste el audio. Perdón, maestra. Finalmente, la confiabilidad interjuez determina la consistencia de las respuestas cuando jueces o calificadores diferentes aplican la medida. Por ejemplo, imagine que dos clínicos son entrenados para diagnosticar individuos de acuerdo con cierto esquema de clasificación. Sin embargo, uno de ellos diagnostica el trastorno del paciente como esquizofrenia y el otro como trastorno mental. Aquí hay un problema de confiabilidad entre los dos calificadores.
La validez es el grado en el que una prueba o procedimiento en realidad cumple la función para que se les diseñó. Si una medida que se propone para medir de depresión, en vez de ello mide ansiedad, demuestra poca validez para la depresión. Como en el caso de la confiabilidad, hay varias maneras de determinar la validez. La validez predictiva se refiere a la capacidad de una prueba o medida para predecir o pronosticar cómo una persona se comportará, responderá o actuará. Las universidades a menudo usan las calificaciones de las pruebas de éxito de los estudiantes de preparatoria para predecir sus grados universitarios futuros. Gracias, Juanita. Tenemos lo que es la evaluación de la conducta normal. ¿Me apoyas, Paola? La evaluación de la conducta anormal. La evaluación es el proceso de recabar información y elaborar conclusiones acerca de los rasgos, habilidades, capacidades, funcionamiento emocional y problemas psicológicos del individuo, que en general se usan para obtener un diagnóstico. Las herramientas de evaluación son necesarias para el estudio y la práctica de la salud mental. Sin ellas, no sería posible recolectar los datos y los psicólogos no podrían llevar a cabo una investigación significativa, desarrollar terapias o tomar parte de la psicoterapia. La recolección de datos implica necesariamente el uso de herramientas para el registro sistemático de observaciones, conductas o autoinformes de los individuos. Okay, gracias. Una de las herramientas son las observaciones. ¿Me apoyas, Pili, con las observaciones? Las observaciones de la conducta proporcionan el método más básico para evaluar la conducta normal. Las observaciones clínicas también pueden ser controladas o naturales. Las observaciones controladas o análogas ocurren en un laboratorio, clínica u otro establecimiento artificial. Las observaciones naturales se hacen en un ambiente natural, un salón de clases, una oficina, en un cuarto de hospital o una casa, en lugar de un laboratorio. Las observaciones pueden ser muy estructuradas y específicas, como cuando un observador nota la frecuencia de tartamudeo de un cliente y las circunstancias en las que ocurre. Las observaciones de la conducta en general se llevan a cabo junto con una entrevista. Un psicólogo capacitado en el área clínica está alerta para encontrar señales o claves externas y conductas expresivas que puedan tener significancia diagnóstica. Gracias. Aquí, como nos mencionan las observaciones, también entran lo que son las entrevistas, porque pues ya como primer método podemos tomar obviamente lo que es la observación, pero ya después podemos elaborar una serie de preguntas para de ahí partir. Tenemos lo que son las pruebas e inventarios psicológicos. ¿Me puedes apoyar, Dianey? Sí, maestra. Las pruebas inventarias psicológicos. Las pruebas inventarias psicológicos son una variedad de instrumentos estandarizados que se han utilizado para evaluar la personalidad, la conducta inadaptada, el desarrollo de habilidades sociales, capacidades intelectuales, intereses vocacionales y deterioro cognitivo. Se ha desarrollado pruebas cuyo propósito es entender las dinámicas y los conflictos de la personalidad. Difieren en cuanto a forma, es decir, puede ser orales o escritas y grupales o individuales. Es estructura, grado de objetividad y contenido a diferentes grados, menos en el caso de las pruebas proyectivas de la personalidad. Comparten dos características que involucran la aplicación estándar y el uso de muestras de estandarización. Gracias. Tenemos un ejemplo por ahí, el que es esa técnica de este psiquiatra. ¿Me apoyas, Natalia? Sí. Técnica de Rorschach, inventada por el psiquiatra suizo Hermann Rorschach en 1921. La técnica Rorschach utiliza un número de láminas, cada una se muestra un diseño de mancha de tinta similar al que se incluye aquí. Las primeras láminas en el conjunto están en blanco y negro. Las siguientes son más coloridas. Las respuestas de un cliente a la mancha de tinta se interpretan de acuerdo con pautas de evaluación y el terapeuta puede compararlas
con las respuestas que otros clientes han proporcionado. Ok, gracias, Natalia. Y aquí es una muestra a lo que se refiere este psiquiatra. Tenemos otro, que es este test de apreciación temática. ¿Me apoyas, Paola? El test de apreciación temática. En el test de apreciación temática, los clientes cuentan una historia acerca de una de las imágenes que se le muestran. Estas imágenes, que a menudo representan una, dos o tres personas haciendo algo, son menos ambiguas que las manchas de tinta de rosa. Ok. Entonces, ¿ya habían escuchado de estas pruebas? Sí. Ok. Tenemos también lo que son las pruebas neurológicas, que pues además de las pruebas psicológicas, hay disponible una variedad de procedimientos médicos neurológicos que para diagnosticar el deterioro cognitivo debido a daño cerebral o funcionamiento anormal del cerebro. Por ejemplo, que son los estudios de rayos X, que a menudo pueden detectar tumores cerebrales. Un procedimiento más sofisticado pues son la tomografía axial computarizada, que se escanea pues en repetidas veces diferentes áreas del cerebro con rayos X, y con la ayuda de una computadora pues produce una imagen tridimensional de corte transversal de la estructura del cerebro. ¿Me apoyas con esta, Natalia, por favor? Mito. Las pruebas psicológicas son menos precisas de los exámenes médicos, porque el estado psicológico de una persona es más difícil de valorar. En realidad, la creencia firmemente sostenida acerca de que los exámenes médicos son más confiables y válidos que las pruebas psicológicas parece ser falsa. Media y colegas hicieron una evaluación de las pruebas psicológicas y médicas. Se encontró que la confiabilidad y la validez de ambos tipos variaban. Sin embargo, también se encontró que muchas pruebas psicológicas son tan buenas o mejores que los exámenes médicos para detectar condiciones. Ok, gracias. Pues como aquí no nos menciona, obviamente pues a lo mejor la gente tenía más credibilidad de lo que es un examen médico, pero nos menciona que tienen igual confiabilidad y validez lo que son las pruebas psicológicas. Uy. Voy a dejar de compartir para ponerles un video referente a esto. ¿Sí me pudieron mandar las actividades de la unidad 2? Maestra, yo una duda nada más, el cuestionario no lo encontré, ¿dónde estaba? Ah, no se subió el cuestionario. Por eso ya no les pedí eso. De hecho, ahorita me voy a agarrar a revisar. Nada más el cuadro entonces. Quedó nada más una Oiga, actividad. maestra, yo. Ahí venían unas preguntas ahí, maestra, en guía académica. Bueno, yo también ahí me fui, ahí me las encontré. No sé si serían esas. ¿Sí las Yo Yo también. Ah, ok, entonces sí las subieron. Yo pensé que no las habían subido, yo no las miré. Sí, hay unas preguntas ahí. Ah, ok. Qué bueno. Sí, porque no, yo no las encontré. Y ahí Ahorita- se me hace que se da bibliografías, me parece, no me acuerdo. Y luego ya en guía de académica y ahí están, Paola. Sí, guía ok. académica. Ahorita las voy a checar entonces, porque pensé que no se habían subido. Muy bien, chicas, gracias. ¿Te consideras una persona normal?
¿Sabes qué es lo normal y lo anormal? Mira este video y lo sabrás. Un saludo a todos. En esta ocasión te muestro un documental que presentará los conceptos de psicopatología, normalidad, anormalidad y los enfoques de la psicopatología. Empecemos. ¿Qué es la psicopatología? Según Hernández, es un término que a partir de la segunda mitad del siglo XX ha sido base para una vasta investigación, ya que ha permitido hacer aproximaciones más objetivas y ajustadas al hecho del enfermar psíquico, que se manifiesta a través del síntoma. Hagamos una pausa para recordar que el síntoma es todo lo que refiere el paciente, y junto con el signo, que es todo lo que se puede observar y medir, forman el síndrome, que es lo que será estudiado en psicopatología. Pero en sí, ¿qué es lo patológico? Se define a todos aquellos elementos que logran trastornar el funcionamiento psicológico en forma global y perturban la adaptación del sujeto al mundo circundante. Entonces, por dolorosa que sea la respuesta del psiquismo, no siempre es psicopatológico ni implica enfermedad. Se dice en general que la psicopatología estudia las respuestas patológicas del psiquismo que producen la desadaptación al perturbar en forma significativa el funcionamiento psicológico global. También las respuestas emocionales que se generan como defensa adaptativa frente a la disfunción del psiquismo y por último las reacciones psicológicas, que aunque se apartan de la homeostasis, no son en sí mismas patológicas. Para entender mejor el concepto de psicopatología, citamos de Sparsi y Talay, que muestran varios datos que servirán para nuestro estudio. Primero, es una ciencia que estudia la mente y la conducta humana, aunque se centra en sus aspectos desviados o anormales. Sin embargo, se matiza que el funcionamiento mental y las conductas del ser humano se expresan a lo largo de un continuo que abarca desde la normalidad hasta la patología sin que haya una línea de separación clara. Segundo, se trata de una ciencia que se encuentra en base a algunas aplicaciones en el campo de la salud mental, como puede ser la psicología clínica y la psiquiatría, aunque no puede identificarse con estas. Tercero, sus aproximaciones poseen una doble naturaleza, aumentan los conocimientos básicos sobre el comportamiento humano y guían la práctica clínica, como es la prevención, el diagnóstico y la intervención. Como cuarto y último punto, se dice que la psicopatología es una disciplina básica que busca establecer leyes generales sobre las causas de los trastornos mentales, aun con la importancia otorgada a la descripción y evolución. Ahora que conocemos lo que es la psicopatología, definamos qué es normal y qué es anormal. En las ciencias del hombre y las ciencias sociales, lo normal se opone a lo anormal como hito irrefutable. No obstante, las dificultades aparecen cuando se intenta recabar sobre lo normal para poder ubicar posteriormente lo anormal. La normalidad es aquello que se considera natural, que fluye y ocurre espontáneamente. Por esta razón simplemente es aceptado. Es lo común, no afecta ni molesta a la propia persona ni a los demás. Por esta razón, nadie parece preocuparse ni inquietarse, tanto así que se juzga a partir de lo anormal, o en otras palabras, de lo patológico. Esto ocurre en muchos planos, pero más a nivel psicológico. Según Baez, se describe 4 aspectos para entender la normalidad. Estos son la frecuencia, la conducta desviada, la conducta inadaptada y la desorganización psicológica. La frecuencia es la definición estadística de la normalidad. Es lo regular, lo que se hace, siente o dice el promedio. La conducta desviada quizás no se encuentra en la conducta que se observa, sino en la misma persona. Cualquier situación que le incomoda o produce desagrado. Ello ocurre cuando los que forman parte de la mayoría observan a otro individuo que va en contra de las reglas establecidas y que se aceptan como propias, teniendo en cuenta que dichas reglas varían de una sociedad a otra. Por último, la conducta desadaptada es la que impide el desarrollo pleno de una persona y no permite el bienestar y es percibida por los demás como incoherente, y no solo incómoda, afectando esta no solo al individuo, sino también a las personas de su grupo o entorno. Por otro
otro lado, la anormalidad, la cual corresponde con aspectos tales como el sufrimiento, desadaptación, la incapacidad de responder eficazmente a una situación nueva o a un conflicto. El individuo desadaptado es incapaz de enfrentarse a las tensiones de la vida en sociedad y a sus exigencias psíquicas y físicas, con irracionalidad en cuanto a que los comportamientos incomprensibles, es decir, sin significado racional, tienden a considerarse anormales, con pérdida de control, ya que suele esperarse que las personas se controlen a sí mismas y que su comportamiento sea predecible, con incomodidad para el observador e incluso con violación de las normas morales. Hay que tener en cuenta también que anormal no equivale en modo alguno a enfermo. Anormal es aquello que en un determinado comportamiento se desvía de la norma del correspondiente grupo. Tales desviaciones aparecen en dos direcciones. La primera en dirección positiva, donde se dan anormalidades como los superdotados, los dotes máximas en una esfera racional o artística, especiales dotes instintivas y otras semejanzas. Y la segunda anormalidad en dirección negativa son los comportamientos que se desvían con respecto a la norma usual en un sentido negativo. Aquí tenemos el retraso, lo penoso, lo fracasante, etc. A continuación, presentamos algunos elementos de la anormalidad. Entre ellos encontramos el sufrimiento, ya que se dice que la anormalidad produce sufrimiento en las personas, pero se tiene que tomar en cuenta que no todo lo que es sufrimiento es patológico. La desadaptación. Sin un comportamiento funcional y adaptativo, se puede tener dificultad en conseguir objetivos como el bienestar y la supervivencia. Otro elemento es la pérdida de control, en donde dice que el comportamiento de las personas que nos rodean tiene que ser predecible y tiene que tener consistencia y control. Por último, la excentricidad. La excentricidad tiene que ver mucho con la frecuencia de una conducta, ya que se dice que lo poco frecuente se considera anormal, excepto los dones. Con todo esto ya mencionado, se debe también tener en cuenta que en relación con lo normal y lo anormal, se debe conocer conceptos de lo político y la crisis. Lo político y la política se refieren a las relaciones sociales que entabla un sujeto con sus pares. Bueno, lo voy a dejar nada más hasta aquí. Como nos mencionaba el video, Como nos mencionaba el video, nos dice que anormalidad pues no es enfermo, sino que es puede ser un ser superdotado. Nos decía lo que es el sufrimiento, todo esto se relaciona con la no adaptación. Tengo por aquí en base a la información que estuvimos viendo y a la bibliografía que tienen ustedes por ahí de las unidades, vamos a contestar estas preguntas para compartirlas. ¿Sí les sale en mi pantalla? ¿No, verdad? ¿Ya les sale en mi pantalla? ¿Sí les sale en mi pantalla? Sí, maestra. Ok. Bueno, vamos a contestar estas preguntas tomando en cuenta, como les digo, la bibliografía, o si tienen otro punto de referencia para sacar las respuestas, lo pueden hacer. Que es lo que hemos visto en las 3 unidades. Son preguntas básicas que se me hizo lo más relevante de las 3 unidades. Si las pueden contestar de forma digital para compartirlas, mejor. Si no, no hay ningún problema, pero si lo pueden hacer así, mejor. ¿Eso es lo que vamos a hacer ahorita, maestra? Sí, es la actividad para ahorita, pero les comento que si lo pueden hacer para compartir su pantalla, mejor. ¿Y por qué no la socializamos entre todas?
Sí, o sea, sí lo vamos a socializar, pero que si lo pueden hacer en formato digital, mejor. Pero si no pueden, no hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo les parece? ¿10 minutos? Más, menos. Sí, está bien, 10 minutos. Ok. Voy a apagar mi cámara para que no me estén viendo la barba, Ok. porque estoy en el celular para escribir.
¿Cómo van? A mí aún me faltan. Ya no puedo ver las preguntas, maestra. Ah, ok. Nomás quería preguntarles si cómo iban. Ahí voy. Ahí lo pueden ver. Sí, ya está cargando. Maestra, por tendencias contemporáneas, ¿a qué se refiere? Este tema viene en lo que es la bibliografía que les mandé yo en el libro.
Maestra, Listo. yo tengo más pantallazos que otra cosa porque aquí estoy en el celular y pues está muy amplia la información. ¿Tienes más que? Perdón, no te escuché. Empecé a escribir, pero como es mucha información, tomé capturas. Ah, está bien, no hay problema. Ah, ok. Bueno, ya acabé yo. Ok, muy bien. Si quieres comenzamos para ir avanzando. Ok. Voy a compartir. Ay. Ah, es que dice que no puedo compartir hasta que se deje de compartir la otra. Listo. ¿Se está compartiendo mi pantalla? No. Yo, ya se ve la mía. Entonces, ya no entendí. ¿Están viendo la mía? No. Ahora sí. Ya. Ah, ok. Bueno, dice, la psicología normal es el estudio científico cuyos objetivos son describir, explicar, predecir y controlar conductas que se consideran extrañas o inusuales. Ese es el concepto de conducta anormal. Luego tenemos los modelos de la conducta normal. Voy a cambiar de foto. Ahí ya se ve. Listo. Bueno, dice, por tradición se han usado modelos unidimensionales para explicar los trastornos. Se han vuelto muy inadecuados porque los trastornos mentales son multidimensionales. Entonces empieza aquí hablando de lo que es el modelo de vías múltiples, que dice que este se propuso para explicar la interacción de los contribuyentes biológicos, psicológicos, sociales y socioculturales en las perturbaciones mentales. Ese es un modelo, pero luego ya por partes nos va diciendo modelos biológicos, modelos psicológicos, que estos a su vez son psicodinámicos, conductuales, y pues aquí la información está muy amplia, maestra, no sé si me quiere que me detenga aquí o me sigo con la siguiente pregunta. No, no hay problema. Es que era así punteado porque como son muy extensos los temas, está bien, continúa. Ok, entonces la siguiente pregunta es la de los trastornos. Ok, voy a cambiar de foto. Bueno, aquí tomé esta tabla que salía en la página 87, donde habla de los diferentes trastornos según un sistema de clasificación que eso lo menciona en la siguiente pregunta. Y aquí los divide en trastornos facticios, sí, trastornos disociativos, trastornos sexuales y de la identidad sexual, trastornos de la identidad sexual, trastornos sexuales y 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 de la identidad sexual, trastornos de la conducta alimentaria,
trastornos del sueño, trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados, trastornos adaptativos de la personalidad y algunos otros problemas que esos los diagnostica el psicólogo clínico en este caso, y pues ahí marca las características de cada uno de ellos. La siguiente pregunta es la evaluación y clasificación de la conducta normal. Voy, no se me desesperen. Sí, está bien. Ok, dice, la evaluación y clasificación de los trastornos es esencial en el campo de la salud mental. En el desarrollo de herramientas de evaluación y esquemas de clasificación útiles, los investigadores y clínicos se han interesado en aspectos relacionados con la confiabilidad, que era un poco lo que veíamos ahorita, la confiabilidad y la validez. Ajá. Y menciona aquí algunas herramientas que pues nos sirven para hacer los diagnósticos también. En la parte de la clasificación nos habla de varias. Dice, la primera edición del DSM se basó de manera amplia en el modelo biológico de enfermedad mental y suponía que las personas que se clasificaban en una categoría psicodiagnóstica mostrarían síntomas similares que se originaban en una causa común, que debía tratarse de cierta manera, que respondería de forma similar y tendría pronósticos parecidos. Los críticos cuestionaban la confiabilidad y la validez de las versiones previas del DSM. El otro pues es el DSM y BTR. Otro dice, las objeciones generales de la clasificación se basan principalmente en los problemas que implica el equipamiento y la pérdida de información acerca de una persona cuando se etiqueta o categoriza. Y nos menciona que han surgido numerosas preguntas éticas acerca de la clasificación y la evaluación de las personas por medio de pruebas. Pienso yo que porque pues estamos hablando al final de cuentas de interpretaciones que la persona que esté estudiando el trastorno pues manifiesta. O sea, al final de cuentas siempre hay una parte subjetiva que quienes no son, pues que no creen un tanto en la psicología pueden criticar, ¿no? Porque lo ven como algo fuera de lo que es un método científico que es más rígido, que son opiniones pues o interpretaciones al final de cuentas. Sí, por eso lo del mito y la realidad, porque hay, o sea, tiene que ver con este tema, porque hay gente que no lo ve, como dices, tan concreto como es un estudio médico, pero al final, o sea, pasan las pruebas también, pues. Ajá. Ok, muchas gracias, Pili. Ah, ¿te falta una? Sí, lo de la parte histórica. Ah, sí, contemporánea. O bueno, si quieres o que ya lo diga alguien más porque ya hablé mucho. Ok, está bien. Gracias, Pili. De nada. ¿Alguien más que ya lo tenga? Yo lo tengo, maestra, pero yo lo escribí porque estoy en el celular y iba a batallar más. Está bien, te escuchamos, Leti. Todas las leo. Por favor. ¿Qué es conducta normal? Es una disfunción psicológica de un individuo asociada con la angustia o con impedimentos en el funcionamiento. Modelos de conducta normal. Modelos biológicos, conductuales, psicodinámicos y cognitivos. ¿Cuáles son los trastornos que existen? Trastornos por estrés postraumático, trastornos obsesivo-compulsivo, trastornos de ansiedad, de pánico, depresión y muchos más, pero puse muy pocos. Evaluación y clasificación de la conducta normal. Pruebas neuropsicológicas e inventarios psicológicos, y estos deben ser confiables y válidos. ¿Qué tan comunes son los trastornos mentales?
Aproximadamente el 30% de las personas tienen problemas de salud mental y 2/3 que padecen trastornos mentales no reciben el tratamiento. ¿Cómo han cambiado las explicaciones de la conducta normal a través del tiempo? Las personas de la antigüedad atribuían las conductas anormales a espíritus malignos que estaban en el cuerpo de la persona. ¿Cuáles son algunas tendencias contemporáneas en psicología normal? Revolución farmacológica en psiquiatría que dio credibilidad al punto de vista de prescripción, el desarrollo de la atención administrada a la salud. Y una apreciación, influencia de la psicología multicultural. Ok, muy completo, muchas gracias. Juanita, ¿tienes lo tuyo? Sí, maestra. Ok, te escuchamos. Ay, ¿cómo le hago aquí para compartir? ¿Cómo le haré? A ver. Abajo te sale. A ver. Ahí está. Sale ahora, ¿no? Como estaba escribiendo, algunas palabras ahí han de estar mochas. Sí, ¿Qué es la conducta? ¿Qué es la conducta normal? ¿Lo tengo que leer, profa? Pues de preferencia, pero igual pues no todo. Y ya lo otro pues te vas punteando. Pues la conducta normal es aquella que viola las normas sociales y constituye una amenaza o produce una ansiedad en quienes observan. Y aquí maneja lo que es Davidson, también a Barrow, que son autores, ¿no? de estos conceptos. Y aquí está de donde lo saqué. ¿Cuáles son los modelos de la conducta normal? Yo encontré que era el modelo biomédico, el enfoque psicométrico y el enfoque ambiental en la psicología o modelo conductual. ¿Cuáles son los trastornos que existen? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen 400 tipos de trastornos mentales. Con motivo del Día Mundial de la Salud se conmemora el 10 de octubre. Antes que nada, hay que saber que las enfermedades mentales están agrupadas en 5 bloques. Los 3 primeros se engloban, que describimos después. Trastornos afectivos, depresivos y distimia. Trastornos de ansiedad, fobias, angustias, obsesivos, compulsivos, somatización, etc. Adicciones, trastornos psicóticos, esquizofrenia, bipolaridad, entre otras. Trastornos relacionados a la tercera edad, demencia, trastornos del sueño, etc. Y aquí está de donde lo saqué. ¿Cuál es la evaluación y clasificación de la conducta anormal? Manual diagnóstico y estadístico en los trastornos mentales del DSM. Diferencia en los trastornos con los respectivos criterios diagnósticos. Además, dispone de casos clínicos que permiten ejercitar los conocimientos teóricos. Habla del eje 1, trastornos clínicos y otros problemas. Eje 2, trastornos de la personalidad y retraso mental. Eje 3, enfermedades médicas. Eje 4, problemas psicosociales y ambientales. Eje 5, evaluación de la actividad global. ¿Qué tan comunes son los trastornos mentales? A lo largo de la vida, aproximadamente el 30% de las personas tienen problemas de salud mental en Estados Unidos y los costos humanos y económicos son enormes. Además, 2/3, creo que esta respuesta la dio mi compañera Leti también. ¿Cómo han cambiado las explicaciones acerca de la conducta normal a través del tiempo? También en esta coincidimos con las compañeras. Las personas de la antigüedad creían en la demonología y atribuían las conductas anormales a los espíritus malignos que habitaban en el cuerpo de la víctima. Y ahí habla de lo mismo que ya hablaron las compañeras. ¿Cuáles son algunas tendencias contemporáneas sobre la psicología normal? Creo que también aquí coincidí con las compañeras. Son 5 desarrollados contemporáneos. Han tenido gran influencia en los profesionales de la salud mental. La revolución farmacológica en psiquiatría,
No solo se permitió que a muchas de las personas más dañadas se les tratara fuera de las instalaciones hospitalarias, pero también dio credibilidad al punto de vista biológico. La depresión de los psicólogos para obtener privilegios de prescripción, el desarrollo de atención administrada en la salud, una precisión creciente de la investigación de la psicología normal y la influencia de la psicología multicultural. Eso fue lo que yo encontré, maestra. Muy bien, Juanita. Si es que se dificulta, por ejemplo, tú vas buscando la información y al momento de querer poner lo más básico, pues dices, eso también es importante y así te vas y pues todos los puntos son importantes. Ok, muchas gracias, Juanita. Natalia. Sí, ya. Yo fui muy al grano, maestra. La conducta normal, su objetivo es describir, explicar, predecir, controlar conductas que se consideren inusuales o extrañas en alguna persona, en algún individuo. ¿Cuáles son los modelos de conducta normal? Modelos biológicos, psicológicos, conductuales, cognitivos. ¿Cuáles son los trastornos que existen? Trastornos sexuales, disociativos de personalidad, alimenticios, de depresión, estrés y algunas fobias. ¿Cuál es la evaluación y clasificación de la conducta normal? En evaluación y clasificación primero puse prevalencia de por vida e incidencia, y la validez y confiabilidad de los DSM, PTR y esos estudios. ¿Qué tan comunes son los mentales? Es la respuesta que encontraron también ellas. 30% de las personas tienen problemas de salud mental y 2/3 de ellos no buscan o no están en un tratamiento. ¿Cómo han cambiado las explicaciones de la conducta normal a través del tiempo? Antes lo veían como posesiones, creían en la demonología y se exorcizaban y cosas así. ¿Cuáles son las tendencias contemporáneas en la psicología normal? También coincido con las compañeras, la revolución farmacológica, el método catáctico, la mayor apreciación por la investigación. Ok, muy bien, muchas gracias, Natalia, está muy completo también. Paola. Ok, permítame, déjeme ver si puedo compartir la pantalla. Ok. Ok, ¿sí pueden verla? Sí. Ok, ¿qué es la conducta normal? Es la forma de comportamiento del individuo que no se encuentra dentro de los estándares de las normas o reglas convencionales a nivel social. ¿Cuáles son los modelos de conducta normal? Biológica, psicológica, social, sociocultural. Fue lo que encontré yo. Trastornos que existen, fobias, estrés, bueno, entre las fobias hay muchas, como la claustrofobia, estrés, depresión, trastorno obsesivo, trastorno compulsivo, narcisismo, que de hecho el narcisismo es lo que preguntaba el otro día Gaby, que sí que era cuando una persona solamente se basaba en sí misma. Cognitivos, de personalidad, sexuales, psicosomáticos. ¿Cuál es la evaluación y clasificación de los trastornos mentales? Yo le puse que dependía del DSM-4 y no sé por qué en ese manual que nos estamos leyendo no aparece el 5, me está también le iba a preguntar. ¿Qué tal? ¿Mande? En el que yo mandé en la bibliografía. Sí. No, yo no me di cuenta que no salía el 5, según yo sí salía el 5. No lo vi, yo creí para preferencias del 4, pero bueno, me faltó todavía leer una parte. Lo voy a buscar. ¿Qué tan comunes son los trastornos mentales? Yo lo que había leído y del trabajo que habíamos ya elaborado, decía que un 70% de los individuos sufren de estrés. Sufrimos pues de estrés y luego venían otras cifras también, pero solamente de Estados Unidos, que fue lo que alcancé a leer. ¿Cómo han cambiado las explicaciones de la conducta normal a través del tiempo? Yo sé que a través de las pruebas o inventarios y las pruebas proyectivas también. ¿Cuáles son algunas tendencias contemporáneas de la psicología normal? Pues la revolución farmacológica, que es la utilizada normalmente por la psiquiatría, el desarrollo de atención administrada por la salud, que bueno, también es lo mismo que estaba comentando la compañera, ¿quién era? No recuerdo ahorita, y la psicología multicultural. Ok, muy bien. Muchas gracias, Paola.
Vianey. ¿Sí me escucho? No. ¿No se escucha? Ya. Sí, Sí, ya te escuchamos. se me está fallando el internet. ¿Cuál es la Ah, ok. conducta normal? Esta se debía de lo tópico en un cierto contexto social. Este enfoque tiene en cuenta el entorno de la persona que es independiente de las actividades morales y sociales. ¿Cuáles son los modelos de la conducta normal? Esta se pretende a través de la experiencia como instrumento de la adaptación y como el objeto del estudio. ¿Cuáles son los trastornos que existen? Pues es estado de ánimo, la personalidad, alimentación, fobias, ansiedad, pánico, la bipolar. ¿Cuál es la evolución y la clasificación de la conducta normal? En nuestra vida diaria todos evaluamos a otra persona sin pensar mucho acerca de ella, como cuando nos presentan a alguna persona o compramos algo, entrevistamos a alguna persona para un puesto, pues ya la estamos evaluando. ¿Qué tan comunes son los trastornos mentales? El estudio epidemiológico determina que la mayoría de las personas desarrollan trastornos mentales a lo largo de su vida. ¿Cómo? Se desconectó, ¿verdad? Sí, ya no se vio ni se escuchó nada. Sí, se la desconectó yo creo el internet. Bueno, pues este fue la última sesión y el ahorita si se llega a conectar, pues continuamos con ella. Esta sería la última sesión y los últimos temas que estaban por analizar. No sé si ya revisaron las actividades de la unidad 3. Es por ahí un ensayo. Ajá. Con la información de ahí del manual o tomar de otra fuente ustedes. No sé si tengan alguna duda del trabajo a realizar en la semana. Sería un ensayo sobre la conducta normal en general. Sobre el tema de la materia, pues el tema de la materia es la conducta, la psicología de la conducta normal y trabajar sobre ese tema. Igual, o sea, como el tema es muy extenso, igual puede ser que lo delimiten lo más que puedan. Paola, de cuartillas, maestra. Manden. Pues de cuántas cuartillas más o menos. Ah, ok. Arriba de tres, o bueno, de 2 o 3. De 2 me gusta más. Manden. De 2 me gusta más. Ah, ok, de 2 o 3. Ya, si te vas a ir, pues es que como hay mucho, pues mínimo 2, de 2 en adelante. Pues de mi parte sería todo, ya les tomé aquí en cuenta las participaciones y ahorita lo que me voy a poner es a terminar de revisar los trabajos para que ya tengan ustedes ahí la calificación y ya nada más quedar pendiente con la unidad 3 en lo que lo mandan. Si me pudieran apoyar de que de aquí al día lunes que ya tengan el trabajo en la plataforma, mejor, para poder mandar calificaciones. Ok, maestra. Sí, maestra, yo le mandé el mapa, yo lo tengo ya, ahorita se lo envío. Nada más las preguntas pues las voy a hacer porque si no las había encontrado. Ah, ok, está bien, no hay problema. Ok, gracias. De nada. Bueno, pues fue un gusto estar con ustedes y compartir esta materia. Quedo ahí a sus órdenes para cualquier cosa y ahí seguimos en contacto por los trabajitos. Ok, maestra, gracias. Ok, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Paola. Sí.
Oye, vi lo de que dices ahorita del DSM-5. Lo que pasa es que DSM